Qué gusto saludarlos después de haber vivido pues un día histórico, sobre todo para un piloto, quien es en este momento pues el referente en la máxima categoría del automovilismo mundial, la Fórmula Uno. Lewis Hamilton, el británico, quien ha logrado su victoria número 100. Ese número pues ya queda ahí, tiene el récord, pero ahora lo pone en ese punto. 100 grandes premios de Fórmula Uno en una carrera que tuvo una cantidad de situaciones, un antecedente con su rival por el título que llegó de líder y ha perdido frente a Hamilton después de la competencia, después de haber hecho una gran carrera, de todas formas, para el piloto holandés Max Verstappen, partir de último y llegar segundo, y una situación que vivió lamentable Lando Norris, el piloto que había logrado la pole. Pero todo este recorrido, estos detalles, pues con Diego Mejía, quien lo saludamos en Madrid, España. Diego, bienvenido, y creo que muchas cosas pasaron en este Gran Premio de Rusia. ¿Qué tal, Germán? Sí, obviamente ha sido una carrera muy movida, sobre todo en la parte final, las últimas 6 vueltas. Creo que ha sido difícil mantener el hilo de todo lo que estaba ocurriendo, pero al final, pues, ha sido un lapso en el cual los equipos, los pilotos han tenido que tomar decisiones en fracciones de segundos que han marcado su destino, ¿no? Que han marcado su resultado en la carrera y que a algunos les ha salido bien, a otros no tan bien, y por eso, pues, ha sido realmente como un partir aguas, ¿no? Esa vuelta 48 aproximadamente, que fue cuando realmente empezó a ponerse crítica la pista y cuando pues para algunos era evidente que había que entrar a montar neumáticos intermedios y para otros no era tan claro, ¿no? Allí fue donde se empezaron a generar esas diferentes decisiones que tuvieron que ver mucho obviamente con lo que fue el resultado de este Gran Premio. Sí, arranquemos desde esa parte en la cual hay que repasar que Max Verstappen y su equipo debieron cambiar la unidad motriz del vehículo del piloto holandés, y ello pues lo llevó a salir en el fondo. Aparte de ello, tenía una sanción por el famoso incidente con Lewis Hamilton en el marco del Gran Premio de Italia, que creo que allí quedó todo eso cumplido, ¿no? El cambio de la unidad motriz y también la sanción que le habían impuesto en puestos en la grilla de partida. Sí, obviamente la carrera diría que, pues como le decía antes, Germán se dividió en dos, ¿no? Lo que pasó antes y después de la lluvia, ¿no? Porque antes de la lluvia Verstappen había hecho una muy buena recuperación, pero que no estaba siendo suficiente para cumplir el objetivo que había marcado el equipo, que era acabar dentro de los 5 primeros. Si no me equivoco, marchaba en la 7ª posición, estaba ya pues en una situación difícil con los neumáticos y cuando llegó la lluvia fue como que apareció una nueva oportunidad para tal vez avanzar un poco más, ¿no? Y fue lo que en últimas consiguieron hacer, pero antes de eso realmente la estrategia no había acabado de funcionar tan bien como por ejemplo le salió a su compañero de equipo Sergio Pérez, ¿no? Que él inicialmente pues no logró avanzar, se quedó estancado un poco detrás de Lewis Hamilton, pero conforme fueron parando todos y él estaba con los neumáticos más duros, fue ganando posiciones y cuando Hamilton entró, él se quedó en pista, lideró la carrera durante algunas vueltas y logró recuperar virtualmente varias posiciones hasta ubicarse en terreno de podio, ¿no? Infortunadamente una demora en la parada en boxes le hizo Mm. perder un par de posiciones. Luego él ya las había recuperado, pero luego llegó la lluvia y allí pues fue uno de quienes no acabó tomando la decisión correcta, infortunadamente para él y para su equipo, más allá de que del otro lado del box estaban en el camino correcto de la estrategia y con Verstappen consiguieron avanzar desde estar fuera de cualquier posibilidad de podio a acabar segundos justo detrás de Lewis Hamilton. Sí, vuelta 53 era el final de la competencia, para tomar la referencia que nos da Diego, que fueron así como en esas 8 últimas vueltas que vino esa situación que puso a cambiar todo. Y sobre todo, pues destacar que Lando Norris, quien había logrado la pole, hizo un trabajo, creo que el adecuado. Perdió la primera posición en el arranque de la competencia, que con una partida que sorprendió porque no arrancó muy bien desde su puesto el compañero de primera línea, Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari. Pero de pronto se recupera ese Ferrari y profundiza en la frenada y logra ganarle allí la primera posición al piloto británico, el español. Sí, fue una muy buena salida de Sainz. Sainz lideró las primeras 12 vueltas de la carrera, es decir,
hasta que se mantuvo en pista antes de parar en boxes, perdón, antes de que empezara a sufrir con los neumáticos y lo adelantara, de hecho, Carlos Lando Norris, ¿no? Ujú. Después llegó la parada en boxes, pero igual fue muy temprano para Sainz y para otros en esa primera parte de la carrera, pero sí, fue realmente un buen lapso de la carrera para él. Luego parecía que no iba a tener la posibilidad de podio. En algún momento le dijeron que lo máximo a lo que podía aspirar era un quinto Quinto. lugar, pero luego la lluvia también le dio la oportunidad que por su lado también salieron bien las cosas, pues fue de quienes se detuvo en la vuelta número 48, es decir, de los primeros en hacerlo, no los primeros, porque quienes se anticiparon más fueron Russell, Bottas, Kimi Raikkonen, ellos entre quienes realmente lograron capitalizar esa decisión en ese momento de la carrera. Y en la vuelta 48, una después, entraron, por ejemplo, Verstappen, el propio Sainz, entró Ricciardo, entró Stroll y ellos al final también cobraron en alguna medida dividendos por haber tomado esa decisión de forma anticipada que al final, aunque en ese momento no era tan claro que era la correcta, luego acabó siéndolo. Hablemos de la carrera de Lewis Hamilton, porque él salía en una segunda línea donde se esperaba que de pronto pudiese aprovechar como parecía, ¿no? Él parece que salió muy bien, pero se vio tapado ahí en esa primera curva y se pensaba que iba a pelear muy temprano la punta de la carrera. Sin embargo, las cosas no se dieron así. Quedó detrás de Daniel Ricciardo y quedó detrás de Daniel Ricciardo mucho tiempo. Sí, y Richardo pues fue instrumental en darle la oportunidad a su compañero de equipo Lando Norris de extender el liderato bastante a tal punto que pintaba para que pudiese controlar la carrera al frente, así Hamilton eventualmente tuviera pista libre y pudiera iniciar el descuento, ¿no? Pero digamos que fue bastante precavido Hamilton, sabiendo que pues tenía bastante que perder y que Verstappen venía desde atrás, luego no había prisa para intentar ganar de forma tal vez apresurado, excesivamente arriesgada una posición. Pareció inicialmente ser agresivo en los primeros metros, pero luego fue de los primeros que aplicó los frenos en la curva número 2 en esa primera vuelta, es decir, fue de los que primero frenó para esa primera frenada de la vuelta, ¿no? Del Gran Premio. Y luego tuvo realmente una carrera, diría yo, bastante conservadora y cuando apretó fue cuando tuvo la oportunidad de tener pista libre y luego pues se vino con todo sobre Norris en esa parte final antes de que la lluvia marcara que las decisiones de un lado y otro para Hamilton y Norris tomaran rutas diferentes. El permanecer tanto tiempo detrás de Daniel Ricciardo, podríamos decir, también sirvió para conservar llantas, no hubo una exigencia y cuando ya pudo, pues acelerar para tratar de recortar, pudo sacarle provecho a esa situación, como usted lo dice, de ir un poco más precavido en su ritmo. Fue lo mismo que pasó con Pérez, ¿no? Ante la Mm. imposibilidad de adelantar, pues había que ahorrar neumáticos para que luego, cuando quien está por delante se detenga, se tengan más vueltas de vida del neumático de lo que probablemente se planeó inicialmente, ¿no? Y allí es cuando se puede marcar la diferencia. Fue allí cuando la hizo Hamilton, fue cuando la hizo Pérez después, cuando pudo liderar la carrera, y eso les permitió avanzar y colocarse más cerca de su objetivo realmente en ese momento, ¿no? Que en el caso de Pérez era pues acabar en el podio y en el caso de Hamilton poder pelearle la carrera a Lando Norris, ¿no? Pero él en ese momento estaba igual, si perdía la carrera con Norris no pasaba nada porque estaba séptimo Verstappen, es decir, para él en el Ujú. campeonato era suficiente para sacar unos buenos puntos de diferencia a su principal rival por el título, que es realmente la principal preocupación que tiene Mercedes en este momento, más allá de ganar o perder una carrera. Sí. Mientras tanto, nos devolvemos a ver qué estaba pasando con Verstappen. Se suponía que él iba a tener un escollo grande con Valtteri Bottas, pero no fue así. Lo tuvo tal vez más con Sebastián Vettel. Hubo pilotos que tal vez se demoró un poco más en tratar de sortear que Bottas, con el cual creo que el equipo Mercedes esperaba tratar de demorarlo más en su avance
que inevitablemente se iba a dar. Sí, obviamente cuando se cambió el motor de Bottas, un poco la lectura que se dio a esto fue una estrategia para cubrir a Verstappen, ¿no? Pero creo que no era el único motivo para que esto se diera así. Aparentemente hubo un problema así con el motor que tenía Bottas en el pasado Gran Premio de Italia, que de hecho allí también había penalizado. Luego era un motor con pocos kilómetros y, según ha dicho la gente de Mercedes, han tenido que sacarlo momentáneamente del pool de motores que tienen para el resto de la temporada Ujú. por situaciones que detectaron después de haberse corrido el Gran Premio de Italia y antes de afrontar este Gran Premio de Rusia, ¿no? Con lo cual se encontró con esa penalidad, con el tener que correr por delante de Verstappen inicialmente, pero pues al final no ofreció mayor resistencia, ¿no? No lo vimos actuar como ese wingman, como lo llaman en inglés, como ese eh, apoyo de Hamilton para de alguna forma entorpecer su avance en el orden, ¿no? Eh, Cuando antes de que llegara realmente la lluvia y que se empezaran a dar las paradas en boxes, en la vuelta 48, Bottas estaba fuera de los puntos, ¿no? Y Ujú. estaba Verstappen en la séptima posición, ya había pues avanzado, pero no se veía realmente cómo podía Verstappen avanzar mucho más de ese lugar, ¿no? Incluso estaba amenazado por Leclerc, que venía desde atrás con neumáticos más frescos y con la intención de arrebatarle también la séptima posición. Y al final, pues las cosas también fueron bien para Bottas. El hecho de haber anticipado bastante la parada en boxes le permitió avanzar de estar fuera de los puntos a acabar la carrera en el quinto lugar. Vamos al desenlace de la carrera, que es por donde hemos insistido, que apareció la lluvia, porque todo el tiempo hubo la amenaza, pero piso seco. Y sin embargo, empezó esa lluvia en esa parte final y fue cuando Lando Norris insistió en permanecer en pista varias veces por fuera, pero él pensaba que podía seguir. Se escucharon radiocomunicación, por lo menos en la transmisión se hablaba que le habían dicho que entrara, pero que era una decisión de él. Y posteriormente leí unas declaraciones de su jefe de equipo en el cual dicen, sí, pues se le dijo, pero si hubiésemos querido que realmente entrara, pues nos habríamos impuesto. El tema es que se le dijo, pero él siguió, entonces hay responsabilidad compartida en que él hubiese permanecido en pista y si hubiese esfumado esa posibilidad, porque el momento en que entra Hamilton, pues bueno, él venía detrás y le tocaba esperar y harto esa vuelta que realmente le tocó allí sufrir. Pero la responsabilidad no solo fue del piloto Lando Norris, 21 años, el más joven de la parrilla, que muchos dicen, no, es que está aprendiendo y ese es otro aprendizaje que tiene. Sí, yo creo que no es tan fácil como que le dieran una orden y no la acató, porque en realidad, a mi modo de ver y escuchando la radiocomunicación, él nunca tuvo una orden de entrar al box. Ujú. Se le preguntó si quería montar neumáticos intermedios y él dijo que no. Y él dijo que no basado en su feeling y en lo que él podía controlar, la información que tenía, que era que iba a haber una llovizna que se mantendría hasta el final de la carrera. Él incluso entre las vueltas 48 y 49 mejoró su tiempo de vuelta con la lluvia ya, o sea, cuando ya estaban rodando más de 10 segundos por encima de los tiempos normales, cuando se estaban rodando, bueno, por debajo de los 1.40 en condiciones de pista seca, ya estaban en ese momento rodando en más de 1.50, pero Norris había rodado en 1.54 en la vuelta 48 y en la vuelta, que fue cuando le preguntaron, y en la vuelta 49, él mejoró su tiempo de vuelta en 2 segundos casi, ¿no? Ujú. Mm. Entonces, con esa información, con esas sensaciones y sin que el equipo le dijera más, era muy difícil que él por sí solo, liderando la carrera, decidiera entrar al box y cederle la punta a su rival, ¿no? Aparte porque cuando ya Hamilton entró, ya estaban jugados, ¿no? Allí le Ujú. volvieron a preguntar y allí ya estaban jugados, allí ya tenían que intentar hacer funcionar la elección que habían tomado, la ruta que habían decidido y en la cual el equipo también decidió inicialmente apoyarlo, ¿no? Porque, como decía antes, en ningún momento le dijeron a Norris, box now, Mm. eso nunca se escuchó. A Hamilton sí se lo dijeron y se lo dijeron varias veces. Su primer llamado en la vuelta 48 lo desobedeció,
y acogió a último momento el de la vuelta número 49, pero con dudas, porque él, igual que Norris, veía que la pista no necesariamente estaba empeorando. El problema es que obviamente los pilotos no tienen toda la información, los equipos tienen mucha más información, pero tampoco tienen el 100% de la información, porque no Claro. puedes saber qué va a llover, ¿Qué eh, tanto? en qué momento y cuánto. Mm, Y bueno, con cuál va a ser la intensidad de la lluvia. Sí, ellos sabían por dónde iba a llegar la lluvia, pero no sabían exactamente cuánta y en qué momento y cómo iba eso a afectar en últimas, ¿no? Y pues era un cara y sello, digo yo, ¿no? Era, puede ser lo uno, puede ser lo otro. Y claro, cuando se está liderando la carrera, es más difícil tomar una decisión de ceder la punta que cuando se está detrás y pues está, digámoslo, con algo que ganar. Cuando se es el líder, se tiene todo que perder. Ver qué se puede ganar en ese momento es difícil, es mantener lo que se tiene. Desde atrás, obviamente, Además, Hamilton con el margen para parar y no perder la segunda posición, pues no tenía realmente mucho que perder. sí, Diego, además con un agravante para Norris era estar cerca de su primer triunfo en la Fórmula Uno. Eso tiene una connotación diferente que a lo que estaba jugando Hamilton, que era cómo salgo lo mejor librado en esta carrera frente a la situación de campeonato con el piloto Max Verstappen. Entonces, para él, todo estaba con la referencia a Verstappen, para Norris era él contra todos y obtener, se la había jugado porque lo dijo en la clasificación para obtener la pole que fue en lluvia, que fue una pista medio seca donde había que ir por un solo sitio para poder hacer el mejor tiempo, arriesgó y ganó, logró la pole. Aquí otra vez estaba arriesgando para obtener su primera victoria como piloto de la Fórmula 1. Sí, obviamente, es muy diferente estar peleando por conseguir la victoria 100 que la primera, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un mar de diferencia. Lando Norris lleva mucho menos tiempo que el que lleva Hamilton trabajando al lado de su equipo y obviamente pues de esa relación hay una cantidad de lecciones que han aprendido a través de los años que los han llevado a mantener esa racha ganadora, ¿no? Norris pues ha mostrado que tiene un gran talento, es pieza clave de McLaren y es de alguna forma el futuro de McLaren, Uh el -huh. presente también en alguna medida, pero obviamente no tiene todo el bagaje que tienen Hamilton y Mercedes juntos, ¿no? Y a eso pues hay que sumarle que realmente lo que también precipitó la decisión de Mercedes de llamar a Hamilton es que Verstappen había parado y ellos estaban peleando la Uh -huh. victoria, pero por encima de eso están peleando el título contra Verstappen. Y lo que Claro. no se podían permitir era una mala decisión que les hiciera perder incluso con Max Verstappen, ¿no? Que cayera mucha más lluvia y Hamilton acabara chocando o perdiendo tanto tiempo que incluso perdiera la posición con Verstappen, que ya estaba en los neumáticos de intermedios, ¿no? Entonces, allí en Mercedes lo tenían muy claro, ellos tenían que copiar de alguna forma la decisión de Verstappen, porque de otra forma iban a quedar expuestos frente a su rival por el título. Sí. Y se dieron las cosas para el piloto Lewis Hamilton ante el infortunio de Lando Norris de la demora de entrar a cambiar llantas. Y se da pues ahí en su ambiente, lo veo, el momento en el cual él pasa la meta, le muestran su cartel con el Gran Premio número 100 y en la transmisión hicieron algo curioso, eso lo tenían ya preparado, poner a rodar la imagen de Lewis Hamilton con su primera victoria y empezar en esa cuenta de su victoria 1 y ir rápidamente hasta la victoria 100 y que coincidiera con el momento en el cual pasaba la meta Luis Hamilton en un recuadro. Eso es nuevo, ¿no? En la transmisión no lo había visto. Sí, han trabajado muchísimo en la Fórmula Uno y obviamente pues esta victoria 100 le había sido bastante esquiva a Hamilton y hubo tiempo de sobra para preparar algo muy especial, ¿no? Y ha sido el caso el poder pues de alguna forma conmemorar esto que quién sabe si alguna vez lo podamos ver de nuevo, Repetir. ¿no? Sí. Como se está creciendo en términos del número de carreras por temporada, pues uno podría decir que no es del todo imposible, pero para que eso se dé primero tienen que juntarse dos
tan buenos como lo son Hamilton y Mercedes, ¿no? Que se genere esa dinámica y que haya una Fórmula Uno que le permita dominar como lo ha hecho él en este lapso y como tal vez lo hizo Sebastian Vettel con Red Bull antes de que iniciara la era turbo híbrida, ¿no? Estas asociaciones, como la que también tuvo Michael Schumacher con la escudería Ferrari, pues son de ciclos, ¿no? Algunos duran más, otros duran menos y que se den, pues no es cosa de todos los días tampoco. Sí. Y por otro lado, uno diría, bueno, ¿quién tuvo la suerte de campeón? Claro, claramente Lando Norris no la tuvo, pero sí la tuvieron los dos aspirantes al título. La tuvo Hamilton, que logró ganar la carrera, logró concretar su cifra de 100, pero no se le dio del todo porque ellos esperaban y era más o menos el cálculo que no iba a llegar al podio, que era difícil que llegara al podio Verstappen. Y llegó, y no solamente al podio, sino de segundo. O sea que para Verstappen también se dio la suerte de campeón de minimizar el impacto de haber partido de último en una carrera donde gana su contrincante por el título. Sí, se han corrido 15 carreras, Germán, este año y en 9 han acabado primero y segundo Hamilton y Verstappen en cualquier orden, ¿no? Entonces, aquí con todo lo que pasó, pues después de los errores de Hamilton en la clasificación, las penalizaciones que tenía Verstappen, el haber salido desde el fondo, después de todo eso, acaban de nuevo primero y segundo los dos mejores pilotos de esta temporada y los dos mejores equipos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso habla por sí solo. Sí. Carlos Sainz, que logra concretar, como ya usted lo comentó, en ese podio que nadie se lo esperaba, cuando le dijeron a él, como vamos, vamos, logramos llegar al quinto puesto, iba al quinto, pues llegó al tercero. Daniel Ricciardo, que yo creo que quedó ahí en el promedio porque logró terminar en esa cuarta posición. Bottas, que al final también se reportó en buen puesto con el quinto, fue alguien que le fue también bien. Fernando Alonso, sexto puesto, muy bien para el Alpine. Lando Norris, que tristemente fue declarado, ¿no? El piloto del día, ¿no? Pues por lo menos Sí. le dieron eso. Kimi Raikkonen octavo, Sergio Pérez noveno y George Russell, de nuevo, el británico de Williams, logró meterse en el grupo de los 10 de puntos. Sí, al final creo que el premio para Sainz por la buena clasificación que hizo, por haber liderado las primeras 12 vueltas de la carrera y haber pues tenido también la estrategia correcta al final, ¿no? Creo que ha sido su mejor fin de semana en la Fórmula 1 hasta ahora en términos de redondear todo, de hacer una buena clasificación y luego también una buena carrera, aunque como usted lo menciona, por momentos pareció que no iba a ser posible, sobre todo porque paró muy temprano, ¿no? Y eso ya comprometió el resto de la carrera porque iba a tener que hacer muchas vueltas con el set de neumáticos duros para poder llegar hasta esa vuelta 53 sin parar de nuevo, pero por fortuna llegó la lluvia, eso cambió todo y ellos obviamente tomaron la oportunidad y les salió esa buena jugada para acabar con Ferrari en el podio. Merecida la vuelta más rápida para Lando Norris, digo yo, porque por lo menos sumó el punto, porque definitivamente el piloto más rápido por pole y por vuelta rápida del fin de semana fue Lando Norris, que marcó esa vuelta más rápida. Mick Schumacher, que fue el único que no terminó, ¿no? El piloto alemán. Sí, el único retiro. Y ya pues ver el campeonato ahora pues con apenas esos 2 puntos de diferencia, o sea que esto está cerrado y no puede uno decir, aquí uno no puede decir esto está todo dado para uno o para el otro. No puede decir uno que de aquí en adelante de pronto las pistas van a favorecer más al uno y al otro, porque los dos saben sus fortalezas y sus debilidades y saben en qué tienen que trabajar para tratar de superar al rival. O sea, es una lucha técnica de los equipos. Creo que esa parte no se ve, Diego. Esa parte en la que los equipos, ¿qué están pensando los equipos? ¿Cómo están trabajando los ingenieros? ¿Qué están haciendo para que en la próxima carrera, cuando cree su rival que de pronto tiene tal diferencia, ellos salgan y estén con un paso más adelante que su rival? Sí, no, realmente pues este año está un poco más limitado eso, Germán, porque obviamente la normativa sí lo obliga, ¿no? Es un año en el Uh que los autos probablemente dentro de toda la última década es la temporada en la que menos desarrollo se puede hacer en el auto a lo largo del año. Obviamente que pues hay ciertas opciones que pueden explorar los equipos, pero quienes menos estén metidos en la lucha por el título, pues probablemente
enfocarán más sus recursos al año siguiente y mucho menos al auto de esta temporada, ¿no? Mercedes y Red Bull están forzados un poco a seguir dedicando recursos un poco a este año, pero ya tienen obviamente la mayor parte de sus esfuerzos técnicos enfocados en lo que va a ser la próxima temporada con ese cambio reglamentario que ya lo conocen previamente, que se ha retrasado una temporada y que va a ser pues en realidad un cambio muy drástico para algunos, el más grande que ha tenido la Fórmula 1 desde finales de los años 80. Sí, pero yo no dudo que el trabajo que están haciendo para manejar puestas a punto, todo ese trabajo minucioso, porque siempre uno, yo recuerdo cuando competí en karts, que eran unos aparatos muy sencillos, no se podía hacer nada porque el reglamento era cerrado, pero siempre había pequeñas cosas que sumando esas pequeñas cosas podían hacerse diferencias y hacer optimizaciones que de pronto ni uno mismo pensaba. Entonces, por eso creo que todos deben estar pensando, revisando información, trabajando en cada uno de los circuitos, a ver cómo optimizan lo que tienen. Y esa optimización es un trabajo más difícil que cuando uno tiene la oportunidad de hacer grandes cambios. Allí, en esos pequeños detalles, es donde exige mucho más al equipo técnico y al piloto en todo el trabajo que tiene que hacer en el simulador para poder afinar mucho más la puntería. En el campeonato, Bottas pues está tercero y está interesante pues la lucha con Lando Norris, a ver cómo se da. Y en el campeonato por equipos, la situación de Mercedes que está adelante y uno diría que también ahí la pelea está, está interesante entre los dos equipos, pero van a contar aquí mucho es lo que hagan Bottas y lo que hagan Pérez para los dos equipos. Sí, esto pues ya se sabe de plano que van a ser muy importantes para definir el campeonato del mundo de constructores, pero de momento parece bastante de cara para Mercedes, ¿no? Veremos Uh -huh. si al final es así como se resuelve, porque vienen cada vez ampliando un poco más la diferencia. Las últimas carreras no han sido muy buenas para Pérez, desafortunadamente. Estamos hablando pues de una cosecha de 16 puntos en las últimas 6 carreras, ¿no? Uh -huh. Que es bastante poco, ¿no? Valtteri Bottas en ese mismo lapso creo que triplica y más la cantidad de puntos que ha conseguido y eso obviamente pues hace un hueco bastante grande en el Campeonato del Mundo de Constructores para Red Bull. Sí, ahí están los puntos del Gran Premio de Rusia, 35 para Mercedes, 20 para el equipo Red Bull y McLaren que se está ubicando ahí como el mejor del resto, ¿no? Cada vez más consolidado. Arrancó uno pensaba que iba a ser algo de inicio, pero definitivamente se ha consolidado como el mejor equipo del resto. Sí, obviamente quedan muchas carreras por delante. Ha introducido una mejora Ferrari en este fin de semana y que solamente la tuvo el auto de Charles Leclerc y que se espera que lo tenga también Sainz en el próximo Gran Premio, ¿no? Que igual no lo vimos en la clasificación a Leclerc porque penalizaba y no pudimos realmente apreciar frente al cronómetro cuánto mejor podía ir que su compañero de equipo sin esa evolución en la parte híbrida del motor que tendrá Sainz más adelante, pero que también cuando la incorpore tendrá que penalizar, entonces no necesariamente se verá reflejado en la carrera en la que lo estrene, sino probablemente más adelante, pero ya para ese entonces seguramente veremos por parte de Charles Leclerc cuánto han avanzado con ello y si tiene realmente Ferrari restos para poder evitar que McLaren le arrebate esa tercera posición en el Campeonato del Mundo de Constructores, que por lo menos a mi modo de ver va a ser bastante difícil y tradicionalmente si Ferrari lo consigue va a ser un hito histórico para la escudería que usualmente en el último tercio de la temporada es cuando más abajo se viene respecto a las dos partes anteriores. Y viene el Gran Premio de Turquía, qué bueno llegar a esta pista porque es realmente un gran escenario. Va a ser muy interesante y yo creo que va a ser pues ese reto para todos los equipos regresar a este escenario de Turquía, que ya será en el mes de octubre. Diego, finalizó este campeonato de la IndyCar y finalmente habíamos conversado del impacto para España, pero ya se dio, pues ya el hombre es campeón, se llama Alex Palou, tiene 24 años, es su segunda temporada en la IndyCar con el equipo Chip Ganassi y es el mejor resultado que ha obtenido históricamente como piloto en los grandes campeonatos donde ha participado, porque él no había ganado nada, había sido
tercero en un campeonato español y en un europeo, o creo que también había sido tercero en la Superfórmula japonesa, pero no había ganado. Y ahora pues le aparece, uno a veces piensa que esos antecedentes dirían, no está para ser campeón, pero fíjese usted, campeón con Chip Ganassi y heredar una silla tan importante como la de Scott Dixon, que al final terminó cuarto, que compartió también con el piloto Marcus Ericsson, en Fórmula Uno sexto, con Jimmy Johnson, que compartió con Tony Kanaan lo de estar en los óvalos y estar en las pistas. Entonces, con un equipo que lo conocemos muy bien por ese paso de Juan Pablo Montoya en la IndyCar con el equipo Chip Ganassi, y creo que ha sido un palo para esta temporada, como lo decimos en Colombia, un palo es algo absolutamente inesperado, que ganar el campeonato, que desde muy temprano se ubicó adelante luchándolo este joven piloto español. Sí, en realidad ha sido una temporada en la que se ha revelado al mundo, diría yo, Alex Mm, Palou, porque si bien había hecho una gran labor como novato en la temporada anterior y en su paso por el automovilismo japonés había dejado muy buenos números, aparte de una grata impresión, bueno, eso fue un poco su trampolín hacia la IndyCar y este salto al equipo Ganassi realmente pues lo ha visto florecer de una forma que yo creo que pues probablemente muy poca gente se esperaba o veía posible, ¿no? mm. Sobre todo en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que si Ganassi lo recibió es porque realmente vio algo en él, pero probablemente ellos tampoco esperaban que fuera su piloto líder en esa temporada, después de haber ganado el título con Dixon nuevamente el año anterior. Seguramente pues esperaban un poco esa continuidad de un Dixon que sigue a un nivel muy, muy alto, ¿no? Pero ha salido Palou, ha conseguido 3 victorias durante la temporada y ha sido absolutamente sólido en circuitos que no había visto nunca, ¿no? Porque la temporada 2020 de la IndyCar fue muy limitada, hubo algunos de los escenarios que tradicionalmente visitaba que no estuvieron en el calendario y por ello Palou, pues en su segundo año llegó a circuitos varios de los que estaban en la última parte de la temporada, sobre todo que no había visitado previamente en carrera, así que en algunos tuvo la oportunidad de hacer pruebas y esto, pero no es lo mismo, sobre todo cuando se está peleando contra pilotos que ya conocen estos escenarios de haber corrido allí, ¿no? Aparte, pues ha sido un año de transición también para la categoría porque Ujú. quienes han rivalizado al frente han sido sobre todo pilotos muy jóvenes. Joseph Newgarden, pues no es el más veterano, pero ya es un piloto con una muy buena experiencia en IndyCar y era el otro rival por el título, pero quien realmente ha sido el rival fuerte para él ha sido Patricio Pato, Howard, ¿no? Que también es un piloto todavía muy joven en la más joven. categoría y que pues tampoco está en el mejor equipo tradicionalmente de la IndyCar, ¿no? McLaren es un equipo que, pues por más nombre que tenga en la IndyCar, no es uno de los equipos referentes y a pesar de ello, pues consiguió realmente meterlo Howard en la pelea por el título de pilotos y ha sido rival hasta cuando ha podido en esta última carrera, cuando ya matemáticamente quedó eliminado por haber terminado en un incidente en el que poco tuvo que ver él y tuvo que ver más un error de uno de sus rivales Ed que Jones. prácticamente lo dejó fuera de carrera, sí. Ed Jones que prácticamente se lo llevó, él siguió, pero después el carro quedó con muchos daños que al final infortunadamente lo dejaron por fuera, pero fue el gran rival. Usted recuerda muy bien a Rolando Coronado, el ingeniero colombiano que pertenece al Andretti Autosport. Yo le pregunté a él, pues de estos jóvenes talentos, cómo veía él que él ha estado cerca de los tres, eh, a quién veía él como que tenía algo más entre Colton Herta, eh, el Patricio Howard y Alex Palou. Y él me dijo, no, yo veo a Patricio Howard más arriba que los dos. Y Palou y Colton Herta están ahí. Los dos están cerca de él, pero para mí definitivamente Patricio Howard es más talentoso que estos dos. De manera que hay que esperar que se den las cosas, que madure el tema y que puede estar, como usted lo dice, en un mejor equipo. Él lo dijo en un momento dado, no tenemos la misma velocidad ni el mismo equipo que tiene Chip Ganassi. Seguramente si estuviera en Chip Ganassi las cosas se le darían mejor, a ver qué ocurre en el futuro. Y sobre Alex Palou, recordar que
durante mucho tiempo el prestigio de España fue en Oriol Serviano. Usted lo recuerda que fue el representante por excelencia. Ganó una carrera por allá en Canadá, ¿no? Fue lo máximo que logró. No lo recuerdo, Germán, Sí, sinceramente, yo pero sí, revisé ahí, en era. el 2005 ganó una carrera, pero fue lo máximo que había hecho y ya pues el esfuerzo de aparecer Fernando Alonso, el bicampeón español en 500 millas, con el ánimo de ganar la carrera cuando pues él montó esa historia de la triple corona, ¿no? Porque yo creo que no la había escuchado, sino apareció en el protagonismo cuando Fernando Alonso la lanzó al ambiente, cuando tenía que justificar y empujar su presencia en las 500 millas de Indianápolis. Sí, exacto. Bueno, aquí revisando un poco las estadísticas, pilotos españoles en la IndyCar aparecen, obviamente, Alonso, Palou, Serviá y Fermín Vélez. Fue el otro que corrió 6 eventos entre las temporadas de 1996 y 1997, consiguiendo como mejores resultados un noveno lugar en el 97 y un décimo en las 500 millas de Indianápolis de 1997, nada mal, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí, es realmente pues una historia que se ve reflejada un poco en la poca repercusión que ha tenido en los medios más importantes en España, el título Ese iba a ser de mi Alex pregunta. Palou. Usted que Sí. vive en España, si habíamos hablado que a ella no le habían dado mucha importancia a lo que estaba haciendo, pero ahora que es campeón, al menos le dieron algo. Sí, bueno, yo creo que serviría para hacer afición de indicar y que tal vez el año entrante, si logra estar a ese mismo nivel de protagonismo, haya más seguimiento, ¿no? Desafortunadamente, sus carreras para verlas en España está muy limitado, hay que tener cierto proveedor contratado para poder ver las carreras de la Aquí en IndyCar, de Colombia lo igual. contrario sí, Aquí en entiendo Colombia que igual. en Latinoamérica está un poco limitado, pero bueno, es un poco hacia donde se está moviendo todo ya hace bastante tiempo en todo el mundo y en Latinoamérica no es la excepción. Pero sí que solamente ha habido una publicación, un medio de mucho reconocimiento en España, como lo es Marca, el diario deportivo, uno de los dos más reconocidos junto al diario AS, que sí le ha dado la portada a Alex Palou. Obviamente la comparte con otros hechos, pero allí sobresale que, por ejemplo, el podio de Sainz, que un podio de Fórmula 1, diría yo, es más reconocido en España que una victoria o un título en la IndyCar, porque no es una Mm. categoría que la gente conozca, que domine. Entonces, al final que Marca le haya dado la portada es un lindo reconocimiento y ojalá que pues cada vez la popularidad de Palou y de la IndyCar en España crezca de la mano de su éxito. Sí, porque yo creo que la IndyCar tuvo protagonismo cuando Fernando Alonso participó en las 500 millas. Allí sí Sí, hubo un claro, gran cubrimiento. exacto. De resto, pues ahora toca esperar Pero que fue lo mismo, o sea, en términos de poder ver las 500 millas era la misma situación, uh-huh. pero obvio la repercusión en todos los medios masivos era muy diferente, ¿no? Ahí todo el mundo estaba interesado y ya entendía que habían unas 500 millas de Indianápolis, que eran una carrera muy importante y que hacían parte de esa triple corona que tanto se ha dedicado en hacer famosa, reconocida, legendaria Fernando Alonso y su entorno, ¿no? Pero, pero sí, al final eh, yo creo que no se compara el impacto, por ejemplo, que tuvo cuando Alonso estuvo cerca de ganar las 500 millas que el título de Palou en IndyCar, porque obviamente son personajes muy diferentes. Alonso pues ya tiene todo el reconocimiento. Uh-huh. En España todo el mundo sabe quién es Fernando Alonso. En Y España no muy todo el vendido mundo y en sabe quién noticias. es Alex Palou. No, Exacto. no lo conocen. Entonces, exacto. Entonces, eh, es, digámoslo, una historia que están haciendo apenas y que ojalá pues tenga sus mejores capítulos todavía por escribir. Sí. Y decimos no lo conocen también por lo que iniciamos. O sea, él nunca se ha ganado nada importante. Era tercero y en esas categorías que no sean Fórmula 1, si usted no es Exacto. campeón, no se nota. Y él no Si fue no campeón de está nada. y no estuvo en el radar de la Fórmula 1, entonces Correcto. si no se está ahí, en España es como que pues sí, es un piloto, No existía. pero no existe. Exacto. Bueno, pues así ha pasado un fin de semana interesante con ese pique entre Sainz y Palou, el uno con su título, el otro con su podio, que obviamente gana
y más vestido de rojo, ¿no? Porque no solamente es Carlos Sainz español, sino con el uniforme de Ferrari. Sí, claro, obviamente es una noticia importante. Aparte, como lo decía, pues es a mi modo de ver su mejor fin de semana en la Fórmula Uno hasta ahora, pero sí, ha tenido que compartir un poco y de hecho, pues ha sido como la buena persona que es Carlos Sainz y la clase que tiene, le ha dado el reconocimiento en sus redes sociales a lo que ha conseguido Alex Palou, igual que lo ha hecho también Fernando Alonso, obviamente, que ha estado allí, que lo ha visto, que ha visto el crecimiento que ha tenido y que obviamente pues está de ese lado de esa historia que no cierra todavía Fernando Alonso y que quién sabe si algún día intente cerrar con esa famosa triple corona. Y a todos decirle, si ven como cuando uno, hablando de España, de la fiesta brava, cuando usted aplica la pica, que es para que el toro se ponga más bravo y sea mejor la corrida, picar uno con estadísticas a Diego Mejía, él saca y le dice, venga, yo le digo cuántos españoles han corrido allí. Gracias por recordarnos todo eso, Diego, y muchas gracias por mantenernos ese seguimiento de nuevo en el Gran Premio con sus permanentes notas que hace por Twitter y después su Parfer B, que también y las múltiples apariciones con la Fórmula Latina. Muchas gracias y seguiremos aquí al tanto y conversando pues ya en otro plano con quien usted ha compartido tantas veces en transmisiones de competencia y tantos momentos de la vida que tenemos otro lenguaje y otra interpretación de cada uno de estos hechos importantes. Muchas gracias, Diego, y que disfrute. Ah, y entre otras, ¿no? Que no pudimos decirlo aquí en este ambiente en directo, pero que sé que disfrutó su cumpleaños y que pudimos recordar que recibió un regalo, no sé si uno de los más importantes a nivel automovilístico, cuando le regalaron guantes de ganador de Gran Premio. Sí, bueno, ya hace pues pocos días también en esa fecha se conmemoraba justamente el aniversario del título de Fernando Alonso, el primero en Fórmula Uno, que fue Uh pues -huh. la misma carrera en la que Juan Pablo Montoya ganó por última vez un gran premio, ¿no? De la Con máxima McLaren. categoría y que pues era mi cumpleaños y sí, ahí tenemos esos guantes que llevó en ese año en el McLaren para conseguir la victoria. Regalo exclusivo. Gracias, Diego, y a ustedes estén pendientes de toda la información que también tenemos en Motores RCN de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora colombiana, a las 12 del mediodía también y a las 2 de la tarde, www.antena2.com.co. Chao, Diego, muchas gracias y muy chévere su avisito allá con Luis, puesto 1, Gran Premio número 100. Chao.